quiere hablar, podemos utilizarlo, ¿no? Bueno, al no haber esto, me gustaría yo hacerles un ejercicio para relajarnos un poco. Me gustaría ver que pongan sus manos de esta forma y cierren. ¿Aún no tiene los dedos, tienen rotación en los dedos de ustedes o no? ¿Alguien tiene rotación de uno de los dedos? No sé si está que la delegada ahí. ¿Sí? ¿No está? ¿Sí? O Adriana, o Brenda, Alessandra, Alexia, alguien que nos quiere ayudar para conversar antes de iniciar la clase. No hay nadie que se anime, ¿no? Hola, doctor. Ya, perfecto. Entonces, quiero que hagas esto, abres y cierras tu mano, que todo el mundo que la pueda ver. ¿Sí? A ver, ¿puedes? ¿Sí? ¿Tienes cámara o no tienes cámara? Si puedes, si no puedes, yo lo hago. Ya, abre y cierra que tu mano. Abre y cierra. Ya, cierra. ¿Tienes alguna rotación de los dedos? No, ¿no es cierto? No está rotado. ¿Qué pasa si tú cierras estos cuatro dedos primeros y después cierras el dedo chico? A la contra. Cierra el segundo, tercero y cuarto dedo. A la contra, deja el dedo chiquito sin cerrar. Creo que es el inverso. Al inversa. Eso. Levanta el dedo chiquito. Eso, ya. Cierra lo demás lo más que puedas. Lo demás, ciérralo bien. Cierra todos los dedos. El anular, ciérralo. Cierra. Ya. Cierra despacio tu dedo chico. Cierra despacio. Cierra. Mira cómo se superpone al cuarto dedo. ¿Nota que se superpone o no? Sí. Prueben todos este ejercicio. Cierren todos los dedos y van a cerrar el quinto dedo en forma de espacios y va a haber una superposición. Entonces, nosotros teóricamente no tenemos ni una rotación de los dedos, pero si uno pone a ver específicamente cada dedo, cómo funciona cada dedo, vemos que si nosotros cerramos los cuatro dedos y cerramos el quinto dedo, vemos que hay una superposición. Y a mí me pasa algo semejante en el segundo y tercero, que una superposición de estos dos dedos, pero como hemos nacido así, no nos damos cuenta. Por eso es que en miembro superior, en ver la rotación de los dedos, es medio que difícil. Entonces, para ver la rotación de los dedos, uno tiene que ver que todos los dedos se dirijan al escafoides. Es la rotación estándar que vaya al escafoides. Pero a pesar de eso, vemos que el dedo chiquito, algunos dedos se puede superponer. Otra opción de ver la rotación de los dedos es ver el paralelismo de las uñas. Entonces, con ese preámbulo, vamos yo ya a compartir la pantalla y a ver ese ejercicio mientras voy compartiendo mi pantalla. Me parece que sería esto, ¿no? Voy a tratar de compartir mi pantalla. Ok. Si están viendo que mi pantalla necesita un backup, necesito que Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, vemos una fractura del quinto metacarpiano a nivel del cuello y de la diáfisis. Vamos a pasar el video. Este video donde vemos la fractura, una fractura oblicua. Se está haciendo una cirugía mínimamente invasiva, una cirugía que recién hace un año se está haciendo, la verdad,
Y ahora la tecnología es tanto en todo sitio que lo que se hace ahorita en Europa, se hace acá, lo que se hace en Japón prácticamente al mes siguiente se está haciendo acá, se separa, se pone un pequeño clavo, ese clavo lo están colocando, es un clavo guía, se identifica mediante el arco en C, y a través de este clavo, de esta guía, se va a colocar un tornillo. Ese es un tornillo sin cabeza, un tornillo que tenemos en el mercado, y se mide, se hace que la medición, están midiendo y se coloca el tornillo ahí. Es una cirugía de 10 minutos y te soluciona un problema grave de la mano. Entonces, toda esta tecnología, todos estos avances Doctor, en la traumatología nos doctor, sirven disculpe, ¿está pasando un video? para... Hay un video. Es que no se ve, solamente se ven las diapositivas. Ajá. Entonces voy a dejar de compartir, disculpa, voy a dejar de compartir para volver a compartir, porque a veces pasa eso. Entonces, muchas gracias. Te tienen que estar avisando, porque si no, vemos, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Debería estar acá. Ahora ven el video. Por favor. Sí, Ahora sí, doctor. ahora Sí, se ve. doctor, ahora sí. Ahora sí, disculpa que estaba hablando, ¿ya? Entonces, acá está la fractura, hoy está silenciado, la fractura de metacarpiano, una fractura oblicua muy inestable, en el cual se hace una reducción. Para eso contamos con el arco en C, esa es la incisión de la piel. Sí están viendo el video, ¿no? Sí, doctor. Ya, Sí, perfecto. doctor. Esa es la incisión de la piel, se separa el tendón extensor, se separa, se perfora con una pequeña guía. Cuando ya está la guía en la posición adecuada, se va a colocar un tornillo canulado. Los tornillos canulados también son parte del avance de la traumatología, son elementos sumamente nuevos y buenos que se usan bastante. Acá está un tornillo canulado, ese tornillo canulado tiene un hueco en el centro donde se va a colocar el clavo de Kirchner en el medio de ese hueco y sirve como una guía para pasar el tornillo, y por el medio del arco en C se ve la posición de la fractura, y prácticamente la fractura queda terminada en forma rápida. Y ahí acabó. Quiere decir, la osteosíntesis acabó. En este caso, se hace que el paciente mueva, puede estar con una anestesia Wallan, una anestesia local, y ve si hay la rotación o no, que hemos visto en antes, hemos estado jugando con eso, la rotación de cada uno de nosotros. Se sutura aquí la piel y ahí se acabó todo. Voy a volver a dejar de compartir la pantalla para poder entrar a la clase el día de ahora. Dejo de compartir, comparto, que de nuevo voy a buscar que mi clase, y yo creo que sí. ¿Y si están viendo, por favor, que mi pantalla? Sí, doctor. Ya, Sí, está mi doctor. foto, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a ver las fracturas que de mano, que es el tema del día de ahora. Entonces, es importante, como todo en traumatología, hacer el examen clínico, y esto tiene importantísimo la clase de ahora, determinar la rotación de los dedos. Es el ejercicio que comenzamos a iniciar antes de iniciar que la clase. Indicar las placas radiográficas adecuadas, realizar un diagnóstico de todas las lesiones que tienes, un tratamiento adecuado y óptimo, y la importancia de la movilidad precoz. Un paciente que ha sufrido de una caída de bicicleta y una pequeña herida, un edema muy importante, hasta que se podría sospechar de un síndrome compartimental. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Uno puede tener un golpe contra la pared, un trauma directo, pero si te roban una mochila o una bolsa, va a haber un trauma en torsión. Entonces, todos estos distintos tipos de fuerza, uno tiene que evaluarlos para determinar
si el tipo de fractura y si se van a asociar a lesiones de los ligamentos. Siempre, a veces los residentes le ponen placa rayos X, ellos están a la última inventándose ejes, viéndose ejes, viendo un montón de indicadores, pero muchas veces lo que no saben ver es hacer un buen examen, ni se acuerdan los elementos de la mano. Muchas fracturas, una mayoría de fracturas, aparte de la lesión ósea, tiene lesión de las partes blandas y lesiones de los ligamentos asociados. Entonces tenemos el paciente de 35 años, caía en bicicleta, y tenemos que empezar el examen, la inspección, la palpación, la sensibilidad, la perfusión de la mano, si tiene circulación, la función y la rotación de los ejes de la mano, que a veces que es importante. Es un trabajador, 28 años, y tiene un trauma directo en la mano, y vemos esto, y nos da, y lo estamos, voy a poner mi lápiz acá, y vemos acá que los dedos son más o menos rectos, este dedo está un poquito chueco, pero este dedo sí tiene un desvío mucho más acentuado de los otros. Le tomamos una placa de rayos X y ups, este es el cuarto dedo y no veo nada. En cambio, si yo le tomo una placa de rayos X selectiva, ya vemos que hay una fractura del todo el cóndilo, yo lo voy a dibujar acá, y una fractura espiral a toda esta zona de acá. Entonces, ¿qué pasa con los rayos X digitales? Entonces, generalmente los de rayos X digitales yo le digo, tómame una placa radiográfica de la mano y a veces por desidia ponen el brazo entero, desde el hombro hasta la punta del dedo, le toman la placa de rayos X y hacen que recortes. Por supuesto, si un rayo está divergente, me va a pasar lo que me pasó en la placa radiográfica anterior, que no consigo ver la fractura. Y cuando un radiográfica en la zona de la lesión, en la zona de la sintomatología del signo que ustedes han encontrado, ustedes recién van a poder identificar qué es la fractura. Definitivamente hay incidencias para cada hueso, entonces ustedes podían colocar, tiene dolor en el trapecio, pone incidencias para el trapecio, por decirlo. Entonces, marcar bien. ¿Qué cosa es una placa de rayos X? La placa de rayos X, uno pone un rayo, choca, en este caso, en la mano, por decirlo, y lo recibe una placa sensible. Es eso. Yo lo considero a una foto. Veamos esta foto acá. Vemos un hueso que está desplazado y que acá no sé qué cosa hay, acá no sé qué cosa hay, pero no lo veo mal. Y esta no es una placa radiográfica, sino es mi mano con un hueso plástico tocado. Y si yo lo veo de perfil, sería esto de acá. Entonces, que le quede bien claro que la placa de rayos X es una proyección y por eso es necesario en todo vez que indique una placa de rayos X solicitarla en dos incidencias ortogonales, que sería ideal. Entonces, ese es el principio de todos los traumatólogos. ¿Todas las fracturas se pueden operar? Claro, si tú eres un médico negociante poco ético, lo puedes operar todas. Pero lo importante es conocer cuáles se deben operar. Entonces, vamos a repetir 1000 veces lo mismo. Si es fractura articular y está desplazada, hay que operarse sí o sí. Para eso requiere una reducción anatómica y una estabilidad estable o absoluta para que inicie una rehabilitación precoz. ¿Qué cosa tenemos que alcanzar? ¿Qué cosa tenemos que alcanzar para que el hueso suelde, que esté en su sitio, que exista mínimo una osteosíntesis estable, que la circulación del hueso sea buena y todo eso, una mano, si tú tienes una fractura y si tú necesitas inmovilizarla por 6 semanas o 2 meses,
probablemente la fractura te quede muy bien consolidada, pero tu mano no te sirva para nada porque va a quedar sumamente recia. Esto es importante definir cuáles son las fracturas que requieren cirugía. Fracturas articulares desplazadas, fracturas con una rotación o mala rotación, y ya vamos a ver algunos ejemplos, fracturas expuestas, que todas las fracturas expuestas son quirúrgicas, fracturas desplazadas que no se consiguen reducir, fracturas múltiples en la mano y fracturas avulsiones. Vamos a ver una fractura avulsión. Acá viene el tendón flexor profundo, viene acá, y este se ha roto. Este pedazo de hueso corresponde a esto de acá y ha sido traccionado por el tendón flexor. Definitivamente, si es que no se opera, va a quedar un déficit de la flexión de la falange distal. Algunas fracturas no articulares, si no están desplazadas, se puede inmovilizar y sí se puede, pero requiere un seguimiento progresivo. La forma de inmovilización puede ser esto. Este es un acrílico y este es un yeso. Las dos cumplen una función adecuada siempre en cuanto la posición de inmovilización sea buena. Vamos a ver este paciente, niño de 12 años, se ha caído corriendo y tiene una rotación maligna del dedo. Mira la deformidad, ya no es una rotacioncita pequeña de 1 grado, sino está el dedo, como nosotros decimos, totalmente chueco. Entonces, esto ya lo hemos visto que es fundamento de la clase de ahora, es cómo reconocer, cómo vamos a reconocer si está rotado, es viendo el paralelismo de las uñas y viendo que todos los dedos convergen en el tubérculo del escafoides. Definitivamente hay variantes particulares de cada uno, pero teóricamente debería ser esto acá. Vemos acá el paciente, el niño que vimos, y hay una fractura polifragmentaria, veo un pedazo de hueso acá, 2 pedazos de hueso, 3 pedazos de hueso a ese nivel. Entonces, se hace la osteosíntesis, se hace la cirugía, se abre el tendón extensor, y vemos los 3 pedazos de huesos que hemos visto, lo podemos identificar sumamente claro. Entonces, se hace la síntesis o la osteosíntesis con tornillos interfragmentarios uniendo los distintos huesos como debe ser formando de una especie de un rompecabezas bien armado. Y tenemos acá el resultado cuando una osteosíntesis está bien hecha, quiere decir tienes una estabilidad, una buena estabilidad, y si es una estabilidad absoluta, te permite una movilidad precoz. Y vemos acá, y siempre hay que decirle que siempre hay una secuela de una cirugía. En este caso, una cicatriz grande que definitivamente va a quedar acá. Entonces, tenemos un paciente futbolista que le cae un pelotazo en la punta del dedo y tenemos esto. Acá está la articulación y la falange distal está acá. Las articulaciones tienen que ser congruentes, quiere decir una articulación con otra articulación debe estar en contacto. En este de acá se ha luxado. Este tipo de lesiones, si ustedes le hacen una tracción longitudinal, lo pueden tratar y se usa este vendaje, se llama estas vendas o usamos venda escoba o llamado el dedo compañero. Te permite que el dedo quede estable y una movilidad precoz. Vamos a ver lesiones mucho más graves. Esta está luxado, pero si ustedes ven acá, hay un pedazo de hueso acá, yo veo un pedacito de hueso acá, una conminución por acá, y acá vemos que hay un defecto de hueso que viene por acá. Eso es lo que yo aprecio en esta fractura. Entonces, una fractura, luxación articular desplazada, ni modo, requiere cirugía. Estos son ejemplos, se abre la articulación, vemos el efecto óseo
de separación entre hueso a hueso y pedazos a ese nivel que hay que colocarlos en la mejor forma posible y hacer una osteosíntesis con los elementos que tengamos o según la planificación que hemos puesto, se puede usar una placa para el principio de neutralización o tornillos interferomentarios, como en este caso, según que la fractura. Para mí, este caso ha quedado espectacular. Pero si ustedes ven, el dedo que hemos operado está en flexión. Definitivamente es un caso muy bueno. Está consiguiendo cerrar la mano al 100%, pero definitivamente una fractura, sobre todo fracturas complejas, nunca queda normal. Queda bien, pero con cierto grado de limitación. Podría quedar, como en este caso, una flexión del cuarto dedo. Entonces, hablamos de las fracturas de los metacarpianos, que la fractura de metacarpiano, como toda diáfisis, se divide de las epífisis, o las fracturas articulares, que podía ser a ese nivel, o fracturas articulares a ese nivel, y de las diáfisis, que uno lo va describiendo según el trazo, sea transverso, un trazo oblicuo, espiral o conminuta. Entonces, esto lo hemos más o menos conversado, y lo que se acepta en un metacarpiano es un acortamiento hasta 5 milímetros. Después de 5 milímetros va a quedar cierta disfunción, cierta pérdida de la fuerza en la presión de la mano. Y vamos a un tema más interesante, que es la famosa fractura del boxeador. La fractura del boxeador se define la fractura del cuello del metacarpiano. Yo voy a dibujar acá el metacarpiano como yo lo estoy viendo. La fractura está acá, el otro pedazo de hueso está acá, yo lo veo que viene así. Vamos a tratar de dibujarlo un poquito para que ustedes más o menos aprecien. Y acá hay un pequeño que de hueco. Ya, yo veo que la fractura de esta forma, y en lugar de estar recto, yo veo que el dedo tiene un eje, una pérdida de ese eje. Entonces, la famosa fractura que del boxeador, en este caso, me acuerdo muy claro, fue un paciente que se peleó con su esposa, estaba amarguísimo, estaba con mucha ira, y no se le ocurrió más que tirar un puñete contra la pared. Y mira la conminución que ha hecho en el dedo. Quiere decir, ha roto a este nivel. Yo veo la parte de la cabeza está por acá, hay huesos que por todos lados. Entonces, vamos a seguir viendo la típica fractura que de boxeador. Esta fractura de boxeador, uno saca el eje de este dedo, que es el paralelismo de las dos corticales, y yo voy a tratar de dibujarlo en forma recta ahí. El paralelismo de las dos corticales, yo lo voy a tratar de dibujar así. Y acá hay un ángulo. Y ese es el ángulo que tenemos que medir. En fracturas del quinto metacarpiano, lo estándar es 30 grados, aunque los libros dicen hasta 45 grados. ¿Cómo se reduce? Se reduce mediante la maniobra de Haas. Ahí, cómo uno consigue reducirlo de esta forma. Y esta maniobra de Haas va después seguido con un aparato de yeso, y en caso que sea inestable, con una fijación con clavos. Mira, esto siempre pregunta el examen. ¿Para qué sirve la maniobra de Haas? Entonces, esto también es importante. En el primer y segundo metacarpiano se permiten solamente 10 grados de desvío volar. En el cuarto metacarpiano hasta 30 grados, y en el quinto metacarpiano hasta 45 grados de desplazamiento. Eso es importante porque eso vamos a saber si lo vamos a operar o no. Estos prácticamente son ejemplos para que tengan una idea cómo se puede operar. ¿Se puede usar el metacarpiano vecino como un soporte, como un fijador? Sí se puede usar. Se puede usar clavos cruzados, sí. Se puede usar la técnica de los tornillos. Y en este caso han usado un clavo muy ancho, un clavo de Kirchner,
unido a unos cerclajes, pero siempre cuando uno se opera, no va a operar un paciente para poner un yeso, ¿no? Uno lo opera para que quede lo más rígido posible para que pueda hacer una movilidad precoz. En el mercado hay una serie de placas, de mini placas, que ayudan bastante, pero más lo que ayuda no es el material en sí, sino el principio que uno quiere usarlos y cómo lo va a usar. En este caso, los clavos intramedulares son muy fáciles de colocar. Yo les pasé un caso, un caso clínico, no sé si lo van a discutir. Dentro del caso clínico está el link de la técnica esta. Si tiene tiempo, entren ustedes para verla. Y vamos a ir avanzando con fracturas más complejas, como son las fracturas de las bases de los metacarpianos. Dentro de estas, hay que ver si es que son articulares o no son articulares. Si no son articulares, como lo dice acá, fracturas extraarticulares, toleran un desvío hasta 30 grados muy bien, sin mayor que problema. Tenemos la fractura acá, yo lo voy a tratar de diseñar. Un pedazo de hueso está acá, el otro pedazo de hueso está acá. Yo veo un que viene así y esto vendría más o menos, vendría así. Esta es la fractura, pero no es articular. Hasta 20 grados permite. Se coloca un yeso, ¿no? Este es un yeso, un poco tosco. Hay, hay férulas o acrílicos que queda estéticamente un poquito mejor, pero da el mismo resultado. Y vamos a pasar a estas fracturas más complejas, las fracturas de Bennett. Son fracturas articulares, y estas fracturas articulares son sometidos a tracción principalmente por abductor largo del pulgar. El aductor también ejerce una fuerza y el extensor largo del pulgar. Esto también pregunta generalmente cuál es la fuerza deformante de una fractura de Bennett, y la respuesta sería el abductor largo del pulgar y el aductor. Dos fuerzas que intervienen en la deformidad de estas fracturas. Y comenzamos a ver esta fractura de Bennett. Acá está luxado. Vemos el pequeño fractura a este nivel. La tomografía se ve un poco más claro, es una fractura articular parcial desplazada, y la reconstrucción de imagen es sumamente claro. Si uno no hace nada, este metacarpiano con relación al trapecio está luxado y nos va a producir una artrosis precoz. La forma de solucionarlo es articular, tiene que quedar exacto, se puede hacer mediante estas agujas, usando el segundo metacarpiano como un puente, o unas placas especiales que son un poco demandantes al uso. Y vamos más avanzando con las fracturas de metacarpiano, de las bases. Vamos a las fracturas de Rolando, que son fracturas en Y. Se rompe acá y se rompe acá. Son fracturas muy inestables, y por ser fracturas articulares son quirúrgicas todas. Y pasamos a otro tipo de fracturas de nombre propio, las fracturas de Bennett inversa. ¿Por qué preguntamos nombres? Porque vienen en los exámenes en el extranjero. Acá en la fractura de Bennett inverso es el cubital posterior el que ejerce la fuerza desplazante. Tenemos la fractura acá de Bennett inverso, lo vemos acá, y en este caso se ha puesto 2 clavos de Kirchner solucionado en forma rápida. Las fracturas, yo les digo, sí, mientras más rápido se operen, más fácil. Y es dura de más de 2 semanas, hay un callo óseo, y ya va a ser muy difícil conseguir una revolución ortopédica y tendría que ir a una revolución quirúrgica. Por eso es la importancia que hacer un diagnóstico precoz y tratarlos precozmente. ¿Esto qué cosa tenemos? Tenemos una fractura de la cabeza, lo que yo estoy viendo, una fractura de la cabeza,
vemos una convolución de toda esta zona de acá, una fractura mucho más compleja. Y acá vemos igual una fractura del tercer metacarpiano, que acá está, la cabeza estuviera por acá, parte del metacarpiano viene acá, hay fragmentos óseos acá, y se continúa la fractura, me parece que fuera por acá. Y en el segundo metacarpiano, ¿qué está pasando? Si ustedes ven los otros metacarpianos, hay una congruencia, quiere decir, un hueso le corresponde al otro hueso como si encajaran cóncavo y convexo. ¿Qué vemos acá? El metacarpiano viene acá a la cabeza, está acá, y la falange proximal estaría acá. Quiere decir, está que luxado. Ten mucho cuidado con la luxación. En este caso acá, es un caso sumamente extraño, que vemos el trapecio está acá, el trapecio se articula con primer metacarpiano y no hay fractura. Significa que hay del metacarpiano. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener con estos pacientes? Mantener la mano en alto, mover lentamente la mano mientras que lo permite. Los signos de alerta es fiebre, calor, edema o flogosis, sangrado o un manchado a través del yeso. La cianosis, por supuesto, que también es un signo de alarma. ¿Qué complicaciones podemos tener en las fracturas de la mano? Son todas, desde infección superficial, que ya lo vamos a ver, rigidez articular es sumamente frecuente verlo, síndrome de Sude, consolidación viciosa, no uniones, contracturas, adherencias, rupturas de tendones, desanclaje de osteosíntesis, cicatriz queloides hipertrófica, lesiones nerviosas, vasculares, de piel, etc. Vemos un caso que le han sometido a una cirugía y vemos tiene una isquemia, una necrosis de esta punta del dedo y probablemente va a ir a la amputación de un dedo. Otro caso que han hecho un abordaje, tal vez no han seguido algunos principios y se ha necrosado toda la piel en el dorso. Vemos acá, inició después de una cirugía con una inflamación, una flogosis. El cirujano no le dio mucha importancia, le dijo, bueno, toma un antiinflamatorio, toma ampicilina y veremos qué cosa pasa. A los 3 días ya hay una necrosis que de piel. El cirujano no le dijo que la verdad, que el problema más serio, y lo vemos ya a los 10 días con una fasciitis, con una lesión tremenda, una infección profunda de la mano, va a quedar con secuelas. Vamos a concluir de esta parte, de una de las partes del día de ahora, porque todavía es temprano. Entonces, el examen clínico es fundamental para el diagnóstico y determinar la rotación de los dedos. Hagan ustedes el examen de la rotación, todos los dedos deben marcar o indicar al tubérculo del escafoides. Las placas de rayos X tienen que ser localizadas en el sitio de la región afectada. Las fracturas articulares, todo el día lo he dicho, requieren reducción anatómica y fijación estable para una movilidad precoz. En una mano no debe inmovilizarse más de 4 semanas porque va a quedar una rigidez. Entonces yo creo que de una vez que es parte de ese tema, parte de la lesión de la mano, vamos a pasar a una lesión que yo veo día a día. Hoy día he tratado 2 manos traumáticas ayer, una mucho más grave que la otra, y tenemos que verlo porque muchas veces aparece en la emergencia frecuentemente y tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer, porque el tratamiento que le den ustedes en emergencia va a determinar el pronóstico de estas lesiones. Este es un ejemplo de un síndrome comportamental no tratado, una necrosis extensa. Entonces, cuando ustedes tengan una mano traumática, tienen que hacer un diagnóstico general. Aparte del examen clínico general, todas las enfermedades que tienen, toda la parte médica, tiene que ver cómo está la piel, si existe el síndrome comportamental, cómo están los nervios, ver la sensibilidad
la perfusión distal, cómo está la vascularidad de los dedos, evaluar las fracturas, luxaciones por las placas de rayos X, las lesiones ligamentares y también el lecho unguial, que es importante, es donde crece la uña y la matriz unguial. Con este examen general, uno tiene que hacer un planteamiento quirúrgico, tiene que hacer un desbridamiento, quiere decir, todo el tejido malo debe que sacarse. Ahorrar tejido malo es ahorrar necrosis y crear infección. Se habla de estabilización ósea, no se está hablando de un osteosíntesis perfecto, sino prácticamente de un control del daño, que probablemente en pelvis se va a hablar más sobre eso. Realizar las suturas de los tendones, de los nervios, la posibilidad de hacer las arterias y la idea del dedo banco o el dedo mártir que vamos a ver acá. Hay dos formas de hacer. Si es posible operar todas estas lesiones graves en un solo tiempo, el pronóstico es mejor. En caso que no se pueda, sobre todo en las lesiones de las manos, se puede hacer en varios tiempos. El tratamiento precoz y dar resolución a todos los problemas en el menor tiempo posible va a evitar el edema, la infección y la rigidez de los dedos. Hay un principio de Marco Godina que dice hay que hacer una resección de todos los tejidos comprometidos con márgenes oncológicos. Quiere decir, lo que está malo, afuera, y después iría a reconstrucción. Vemos acá del principio. El principio es sumamente básico. Que una herida sucia, dejarlo limpio. Este es un colgajo interoso posterior. Acá está el tejido con su arteria, acá está la arteria, y lo hemos dirigido a una zona de defecto grande. Entonces, el principio es una herida contaminada a una herida limpia. Este me acuerdo muy claro, fue un paciente que entró a un obrero municipal y tuvo una lesión con la compactadora de basura y nos llegó después de 3 días, 4 días con la mano infectada, con necrosis de los dedos, que prácticamente, desgraciadamente, acabó perdiendo 2 dedos que pudo haberse evitado. Entonces, la guía de tratamiento de estas lesiones, la evaluación completa del paciente, se coloca una endovenosa al paciente grueso, vacuna, toxoide antitetánico, se inicia antibiótico, cefalosporina de primera generación y aminoglucósido. Esto es muy semejante a las fracturas expuestas que hemos conversado la vez pasada. Después de esta limpieza general, que muchas veces con este diagnóstico lo hacemos en tópico, tenemos que programarlo una cirugía bajo anestesia y hacer un desbridamiento más amplio, estabilizar mejor las fracturas y movilizar la mano en la posición intrínseca plus, que es la posición que debe ser inmovilizada para evitar que las rigideces. Damos analgésicos potentes y en estos casos darle derivados de la morfina es adecuado para calmar el dolor. Mano en alto para evitar el edema, iniciar la movilidad precoz. Entonces, acá vemos una pérdida del dedo, hay varias formas de solucionarlo, en este se ha hecho un colgajo heterodigital. Hay varias formas de colgajos, es un colgajo versátil que usamos bastante. Entonces, después de la primera limpieza quirúrgica y nuestro primer tratamiento quirúrgico, a las 48 horas o 78 horas, tenemos que tratar de solucionarle todo. Quiere decir, tratar de hacer todas las tenografías, todas las neurografías, realizar las cubiertas de partes blandas, damos antibióticos por 7 días y la rehabilitación precoz. Vemos otro tipo de colgajo intermetacarpiano para la cobertura del tercer dedo. Como objetivos, preservar la función de la mano, el temprano de regreso al trabajo, la sensibilidad es importante, una mano sin sensibilidad no sirve, evitar las contracturas, evitar una mano con dolor y tener una forma adecuada. Vamos a ver un caso bien interesante. Es un ingeniero
que en el 2013 estaba en Cajamarca, estaba una camioneta muy grande, no 4x4, tenía un radio en la mano y tenía son curvas que sinuosas por los cerros y son lomitas chiquitas. Se subió con la camioneta para probarla, para jugar a un cerro pequeño, lo llamaron por el radio y este ingeniero tenía la mano fuera de la ventana del carro, pues estaba manejando con una mano. Mientras que la llamaron, se distrajo y el carro se volteó y avanzó 200 metros, la camioneta volteada, de un lado, con el brazo abajo, destrozándose toda aquella mano. Y esa es la foto de la mano del paciente entonces, y se le hizo lo que se llama un dedo Marte. Ese fue el 2003, y lo vemos cómo está ahora. Este paciente es un paciente, muchos pacientes se hacen amigos, está viviendo en Australia, y me mandó una foto que en el 2015. Mira, doctor, tengo mi mano, ¿cómo está? Definitivamente es una mano que ha perdido un dedo, pero a pesar que ha perdido un dedo, ha recuperado la función de la mano en forma relativamente rápida. Mostramos otra mano que de cuatro dedos. Esto no significa que todo paciente con lesión de un dedo vamos a amputarle un dedo, sino que es una de las opciones que contamos para la reconstrucción de la mano. Vamos a hablar algo de adelantos, de adelantos que ya no están adelanto, porque la microcirugía se hace mucho tiempo en el hospital. Yo hago mucho microcirugía y se define como el uso de una magnificación para las cirugías. Puede ser una lupa, o puede ser, acá se hace una anastomosis vascular, o se puede hacer un microscopio. Para el uso de un microscopio, hacer la microcirugía, no significa decir, ya, dame el microscopio y listo, sino constantemente necesitamos un entrenamiento y hacemos un entrenamiento con bioterio, con animales, suturando arterias. En otras partes del mundo hay técnicos que están haciendo trabajos en animales, se dedican a hacer las suturas, las microsuturas. Cuando tienes tú un caso, tú lo llamas y le dices, oye Jaime, quiero que me hagas eso. Él viene, te hace la sutura nada más y se va. Hay robots que están haciendo también eso, lo que te simplifica mucho. A veces una sutura, yo tengo bastante truco a hacer estas suturas, pero una sutura, una microsutura te puede demorar una hora y media, a veces un poco más, y un paciente entrenado o un técnico entrenado te lo puede hacer en 15 minutos. Entonces, vemos para qué se usa. Aquí tenemos una sección de un nervio digital y se ha puesto injerto que de nervio. También la microcirugía sirve para hacer colgajos que hemos visto. Acá hay un defecto grande, que no hay hueso, no hay tendones, y traspasamos todo este tejido acá con su arteria, como una pequeña isla. Acá está que la disección, la cual se ha traspuesto en la zona que requiere, y acá se ha colocado injerto simple. ¿Cómo evitar complicaciones? Atención inicial. Lo que ustedes hagan, la limpieza quirúrgica, el despridamiento, su antibiótico, su vacuna contra el tétano, eso es lo fundamental para que tenga éxito el paciente. Inmovilización en una buena posición, la posición intrínseca plus, derivarlo a los centros capacitados, y nosotros decimos tener una escalera terapéutica. ¿A qué se refiere? Que no es ir paso por paso, que tus técnicas quirúrgicas tienen que ir variando, enriqueciendo en técnicas quirúrgicas, y muchas veces, por una pequeña lesión, puedes tener recursos de 4 o 5 técnicas quirúrgicas, y tú puedes definir en cuál te acomoda más, cuál es el más experto en hacerla, o cuál es la que más se adapta para el paciente. Tener presente, no como una rutina, pero la idea de un dedo Marte. Quiere decir, si tú tienes un dedo que tiene 3 elementos de difícil reconstrucción,
estaría indicado de usar el remanente de los tejidos para reparar los restos. El manejo del dolor importante, la terapia física acompañada a la psicología. Entonces, estas son las preguntas, eso es lo que yo quería conversar el día de ahora, y comenzamos a las preguntas porque me parece que todavía hay tiempo. Voy a buscar el chat que de preguntas participantes, no tenemos chat que de preguntas, solamente el chat estándar. Estamos con casi todo, con la asistencia de apartamento, estamos todos, estamos 75, 76, me parece que hubo ayer. Está el chat abierto o los micrófonos están abiertos para conversar, ver, ¿no? Ponte, mientras están preguntando las preguntas, o el día de ahora volví a operar al paciente que les mostré, el accidentado sumamente grave, y el cirujano vascular que entró, que me dijo, desgraciadamente no hay nada que cosa hacer con el paciente, tiene una lesión de la arteria humeral, tiene un defecto de 15 centímetros, no es reparable. A operarle ahora, dice que la arteria cubital tenía un trombo muy, muy grande y liberado el trombo ya ha mejorado parcialmente que la circulación de la mano. Le voy a mandar una foto, tengo la foto de la arteria después de realizado el trombo, pero son lesiones sumamente graves que existen. Es importante, remarco, es un tema que probablemente no estaba en el currículum de ustedes, pero el tratamiento de la mano traumática es básico porque el manejo inicial que hagan ustedes va a servir para el futuro del paciente. Y son los mismos principios de las fracturas expuestas, que creo que lo han hablado en la segunda clase, lesiones graves. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No quieren opinar o alguno de los casos no quedó claro? Si no quedó claro, antes de terminar, me gustaría que definan siempre lo que es una fractura de Bennett, de Rolando, Bennett inverso, cuáles las fuerzas deformantes, cómo se controla la rotación de los dedos. También sería bueno ver la perfusión de los dedos. Uno aprieta la uña y uno ve cuál es el llenado, cuál es el llenado de la mano, cómo es el llenado. También hay un test de Allen en los dedos. Uno hace una expresión. Vamos a decir primero el test de Allen del brazo. Vamos a poner mi mano acá, no sé si la ven, mi muñeca se ve o no, ¿sí? ¿Se llega a ver? Creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, Mi muñeca doctor. aprietas la arteria cubital y la arteria radial. Haces 20 veces esta maniobra. Lo estiras, ven mi mano blanca y yo libero la arteria radial, que la libero, y veo que mi mano rápidamente se puso roja. Igual, comprimo las dos arterias, abro 20 veces, le estiro, está totalmente blanca, y en este caso voy a liberar el otro lado, la arteria cubital, y vemos que mi mano se puso roja. Ese es el test de Allen para ver la viabilidad de las arterias. Algo semejante se puede hacer el test de Allen de los dedos. Uno hace una expresión de los dedos, comprime las dos arterias, libera la arteria digital cubital, y ve que en mi caso se irriga, hago lo mismo y voy a liberar el otro lado, la arteria digital radial del dedo, y se irriga. Esos exámenes, porque eso le va a servir. Otra cosa importante es ver las áreas o territorios de sensibilidad de la mano. El nervio mediano, el territorio autónomo, es ese dedo que tiene que examinar la sensibilidad. El dedo chiquito es el nervio cubital. La comisura, la primera comisura, es territorio autónomo del nervio radial.
es importante para el examen. La mano péndula es característico del nervio que radial. Entonces, eso es importante que sepan para hacer un examen adecuado de la mano. Entonces, me gustaría que ustedes sigan estudiando. Yo voy a tratar de tener el chat abierto. Voy a tratar de mandarle unas manos traumáticas que he operado el día de ahora y algunos casos referentes según a la teoría que van avisando. Cualquier duda, yo encantado de resolverle, preferentemente usando el correo de la institución o el chat de grupo de ustedes, encantado para participar con ustedes. Si hay, espero El para chat. alguna pregunta, sí. Michelle, Hay una pregunta. preguntas en el chat, doctor. Hay preguntas, yo no veo. ¿Dónde están las preguntas? Participantes, preguntas, chat. Ay, Dios. El dedo mártir, ¿qué consiste el dedo mártir? El dedo mártir, nosotros acá le llamamos dedo mártir, pero el nombre tal vez correcto que dice en otros lados es el dedo banco. ¿Qué significa? Si un dedo no es reparable, no tiene condiciones de reparable, entonces tú lo vas a amputar. Ya, pero ¿qué cosa vas a usar de ese dedo? De ese dedo puedes usar articulaciones, puedes usar arterias, venas, tendones, piel, todos los tegumentos, o puedes crear un colgajo a partir del remanente de ese dedo. Quiere decir, cuando no quedó otro recurso de amputar ese dedo, tú tienes la obligación de utilizar todos los remanentes de ese dedo, toda la anatomía que queda para restaurar los dedos siguientes. Quiere decir, si hay una articulación destruida y tú en ese dedo que no sirve tienes una interfalangia proximal, que, por ejemplo, que esté buena, tú la sacas, le haces la osteosíntesis y la reemplazas en el sitio que uno necesita. No sé si quedó claro eso. Sí, las fracturas de Bennett, ¿cuáles son las fuerzas deformantes? Es el músculo abductor, el aductor, pero también interviene el extensor largo del pulgar. Eso sí lo tienen que conocer. Ok, creo que no hay Doctor, alguna pregunta más. Un buenas, ¿me minuto. escucha? ¿Quieren comentar o socializar un momento antes sobre el curso de ustedes? ¿Algún comentario si se han adecuado al curso? Si les gustaría tener tal vez un Zoom que de videos que de cirugía o algo más práctico, algo que les podría ayudar, ¿no? No sé cómo se les podría ayudar, de repente ustedes tienen mejor idea la que tenemos nosotros. Doctor, ¿me escucha? Acá Disculpe. sí, Quería consultarle algo, pero es de la clase de ayer. ¿Normal? claro. Doctor, era respecto a las complicaciones de una fractura de muñeca. Cuando hay ruptura tendinosa, la más frecuente ruptura vendría a ser del extensor largo del pulgar o del flexor largo del pulgar. Sí, del extensor largo del pulgar. Es que mucho depende ahora de las placas que uno coloque. Entonces, ahora se colocan mucho las placas polares. Y al colocar la placa volar, el extensor largo del pulgar rosa, el flexor largo del pulgar rosa. Pero si uno deja un tornillo largo, se va a romper el extensor largo. Y le pones una placa dorsal, el extensor largo del pulgar se va a romper. La respuesta, la verdad, no sé cómo lo han hecho, si te han hecho, una respuesta. Antiguamente, el que más se rompía era el extensor largo del pulgar. Eso hace unos años. Y actualmente, el que se está rompiendo más es el flexor largo. Entonces, depende mucho de eso. Si hace las técnicas actuales, modernas, con las placas volares, el flexor largo es el que más se rompe. Ah, doctor, entonces depende de la técnica empleada. Dependiendo de la técnica empleada.
teóricamente, si tú haces una técnica exacta, no tiene por qué romperse ni uno ni el otro. Ahora, acá hay otra pregunta, dice, ¿por qué usar Gracias, doctor. quistes? ¿Por qué usar placas? Eso depende de la propia fractura. La placa te da una estabilidad que mejor, pero una placa a veces en la falange media te va a interferir con el movimiento de los tendones y flexores. Entonces, ¿qué cosa lo que yo hago ahora? Uso tornillos interfragmentarios en las falanges medias, sobre todo, y le pongo un clavo de Kirchner, los clavos que fueran necesarios. En las fracturas de metacarpianos, a todas le estoy colocando placas. Y la fractura de falange proximal, a la mayoría también le estoy colocando placas. Muy bien, entonces yo creo que con nosotros nos estamos siempre en contacto, cualquier duda, cualquier problema que tenga, cualquier inconveniente sobre otros temas, no los temas que yo he tocado, encantados que ir